amigos, y ya como algunos sabrán, especialmente mis amigos, he sido aceptado por la Australian National University para comenzar aquí en Australia mis estudios en máster en criminología, justicia y regulación. Y debido a ello he querido compartir con ustedes cómo fue todo mi proceso y, digamos, generalmente compartirle como cuáles fueron los pasos que yo seguí para efecto de llegar a este punto. Todo podría comenzar en que yo soy abogado en Colombia y bueno, vine aquí pues con la meta inicialmente como mucho de estudiar inglés, y para ello pagué 10 meses de estudio aquí en Australia, lo que me dio una instancia total de 12 meses, es decir, de un año aquí en Australia. Ese fue mi primer año. Entonces, durante mi primer año principalmente estudié General English, que es como el tipo de inglés general en que todos de una manera inicial comenzamos, y luego ya que fui obviamente poco a poco perfeccionando mi nivel de inglés, comencé a estudiar un Cambridge avanzado y luego comencé ya un IELTS académico. Entonces, digamos, ese fue como a grandes rasgos lo que fue mi primer año. Entonces, bueno, consideré la posibilidad de alargar mi tiempo aquí en Australia, y para ello extendí mi visa por un año y medio más. Y bueno, ¿y qué hice o qué he hecho durante este tiempo? Pues una serie de diplomados en cuestiones de negocios y gerencia, que ya llevo, y de hecho lo estoy cursando ahora, ya un año estudiándolos. Y bueno, digamos, a grandes rasgos eso es lo que he hecho en 2 años. Mi estudio de inglés y también mi estudio de diplomado en gerencia y negocios. Entonces, bueno, también debo decir que este segundo año ha sido como, no sé, como un periodo de reflexión, de tal vez de preguntarte más o menos qué es lo que quieres hacer con tu vida, si regresarme a Colombia o continuar una vida aquí en Australia. Y entonces, llegué a la conclusión en que listo, quiero continuar aquí en Australia, pero la manera como la quiero hacer es yendo sí o sí a la universidad. Y por lo tanto me coloqué como un ultimátum: si este año tengo la posibilidad de ir a la universidad, o al menos la certeza en que puedo ir ya el próximo año, a inicio del próximo año a la universidad, pues continuaré aquí en Australia. Entonces, al inicio de este año presenté un IELTS académico, que es un tipo de examen que cualquier tipo de universidad aquí que quieras acceder te lo va a exigir. Y una vez superado ese IELTS académico en el nivel que obviamente ellos te exigen, pues me coloqué en la tarea entonces de buscar qué máster me gustaría hacer y obviamente en dónde me gustaría hacerlo. Bueno, y como ya dije, bueno, escogí la Australian National University, que está ubicada en la capital de Australia, Canberra. Bueno, y hasta aquí pues obviamente todo bien, las cosas van saliendo, pero obviamente falta la otra mitad de la moneda, y es cómo financiar mi máster. Para información general, de pronto no lo sepas, nosotros los estudiantes internacionales, es decir, las personas que no nacen aquí o que no son residentes aquí, en principio debemos pagar aproximadamente, yo diría, del 60-50% más de los residentes o los ciudadanos de australianos, porque nosotros de una u otra forma les ayudamos a ellos para sus cuestiones, sus gastos, para que para ellos sea un poco más permitible el estudiar aquí en Australia. Entonces le financiamos de cierta forma a ellos como tal la universidad. Entonces, siendo así las cosas, para nosotros es mucho más caro. Y entonces la tarea es cómo conseguir los recursos, cómo financiar mi máster. Y es así como llegué entonces con cierta búsqueda, porque no lo sabía para entonces, a Colfuturo. Colfuturo es una organización gubernamental o una entidad gubernamental de Colombia. Yo creo que actualmente, digamos, varios países en Latinoamérica deben tener ese tipo de ayuda académica, en lo que promociona a buenos estudiantes que tienen un buen récord académico, obviamente el estudio internacional. Entonces, ¿con cuánto dinero promociona? Con $50,000 americanos por 2 años. Entonces, digamos, es una cantidad de dinero generosa que al menos aquí en Australia, en mi caso, me alcanza perfectamente para estudiar mi máster. Entonces, ¿y qué tipo de papeles te piden ellos? Pues simplemente tienen que buscar la página de internet de Colfuturo y te vas a fijar de que
es como un tipo de convocatoria que ellos hacen cada año, o sea, año 2019 que está cerrada, pero es un tipo de convocatoria que principalmente lo que te exigen es lo siguiente, en que pues te acumula puntos si tienes un buen promedio de toda la carrera, te acumula puntos si tienes una gran posición en la promoción en la cual te graduaste en tu carrera, acumulas puntos con un buen ensayo que realices diciéndole al futuro el por qué quieres estudiar ese máster, el por qué en la universidad que escogiste, pero también el cómo vas a ayudar al país haciendo dicho máster. Y algo que suma, y yo creo que es lo más importante, es que la universidad que te haya aceptado sea una universidad de talla mundial. Tiene que ser una universidad muy buena, porque entre mayor esté su escalafón, es mucho mejor calificable este ítem y por tanto vas a tener muchísimas más probabilidades de tener pues la maestría, es decir, que te aprueben lo que pediste. Entonces eso a grandes rasgos lo que digamos te pide Colfuturo para efecto de financiar tu maestría. Entonces, bueno, he hecho todo el proceso, obviamente aceptado por la universidad. Pues la universidad obviamente te exige otro tipo de papeles que no son nada diferente que un IELTS académico, y a eso me tengo que parar y decir lo siguiente, es que depende qué universidad y depende qué carrera vayas a estudiar va a ser el nivel de IELTS académico. En promedio todas las universidades para el gran número de carreras lo que exige es un 6 por cada banda, es decir, un 6 en writing, un 6 en reading, un 6 en listening y un 6 en speaking. Y el promedio de todo ello debe ser 6.5, es decir, que algunas que otras bandas debes sacarla mayor a 6, obviamente para tener ese promedio. Ahora, hay universidades como hay carreras, ejemplo, derecho y si vas a estudiar algo relacionado con la medicina, que exigen mucho más nivel, es decir, te exigen promedio de 7 a 7.5 y obviamente las bandas no pueden bajar menos de 6.5. Es algo que donde tenemos que colocar obviamente un poco más de esfuerzo, pero es totalmente posible. Entonces la universidad te exige, bueno, el IELTS académico que ya les comenté, te exige pues toda tu historia de notas con la universidad, te exige tu diploma universitario, te exige tu diploma del colegio, obviamente la carta de por qué quieres estudiar con ellos y bueno, hacer una entrevista. Eso como a grandes rasgos, y en general obviamente todos esos papeles tienes que traducirlos al inglés por un traductor oficial. Y me sorprendió aquí porque no es como todos dicen que bueno, que cada papel debes apostillarlo, lo que significa un trámite mayor y obviamente mucho más dinero. Ninguna universidad afortunadamente me pidió que tengo que apostillar mi documento, por lo tanto fue un trámite muy fácil. Pero no es la única manera de financiar un máster, la verdad. Hay varias maneras. Por ejemplo, hay personas que trabajan aquí fuerte por 3-4 años para efecto de ahorrar y obviamente financiárselo. Como por ejemplo encontramos personas que no necesitan ningún tipo de financiación, obviamente, y como hay un tipo de máster y de doctorado que son cuestiones investigativas en que si ves bien, y no importa si ya estás aquí en Australia o si estás en Colombia o cualquier lugar de Latinoamérica, mira qué universidades que ofrezcan máster en research, o que es lo mismo un máster en investigación o un doctorado, promociona tales estudios, incluso brindándote un pago semanal de unos 500 a 600 dólares semanales, y el máster incluso te sale gratis. Entonces es una gran oportunidad, pero también las exigencias son bastante altas. Por ejemplo, máster en research, hay universidades que te están exigiendo que tengas un máster previamente y que ese máster sea, por ejemplo, tengas algún tipo de componente investigativo. Entonces son cosas que hay que rendir y que tenga la aprobación ya de un profesor, y bueno, son otras cosas, pero están las posibilidades y están las oportunidades también. Entonces probablemente se pueden estar preguntando, bueno Jorge, pero ¿el gobierno australiano tiene algún tipo de ayuda financiera para los estudiantes internacionales de Latinoamérica? Y la respuesta es sí, hay algún tipo de becas muy particulares, pero la verdad es que no son muchas, las plazas son muy pocas. Entonces, digamos, esperar un futuro en cuanto a la disponibilidad de plaza es algo pues un poquito arriesgado y algo que te puede tomar mucho tiempo, de hecho. Y
Bueno, y también se puede estar preguntando es si hay algún tipo de ayuda financiera aquí en Australia para nosotros, los estudiantes latinoamericanos. Y la respuesta es que yo sepa, no hay ningún tipo de entidad financiera, bancos, llámese algún préstamo del gobierno que le facilite a uno el estudiar aquí en Australia. Porque por nuestro estado normal de visa de estudiante es algo que obviamente muchas entidades financieras no se van a poner en riesgo en prestarle dinero a estudiantes que no tengan una situación migratoria estable aquí. Entonces es algo que bastante no podemos contar. Y bueno, simplemente quiero cerrar este video motivándolos a ustedes también a que den el salto aquí en Australia, porque ustedes también pueden llegar a hacer incluso sus universidades aquí en Australia. No es fácil, es caro, pero están las posibilidades, por ejemplo, como ya se las comenté en mi caso. Ahora, no importa si tú estás en Colombia o si ya estás aquí en Australia, algo te quiero decir, es lo siguiente. Australia es un país que te ayuda de cierta forma en perder el foco. ¿Cómo así? Es que aun cuando aquí realice ese tipo de trabajos que no son calificados, vives una buena vida. Puedes viajar, puedes fiestar, puedes comprarte los artículos materiales que no te podrías comprar incluso trabajando como profesional en tu país, en Latinoamérica. Sin embargo, hay que estar siempre concentrado, porque si hay algo, desde mi opinión, es pasarse 5, 6, 7 años trabajando pues en las cosas que no quieres trabajar, de cleaner, de mesero, repartidor de comida. Esas son cosas que están bien en un principio, pero uno debe proyectarse siempre en la vida, o al menos en mi concepción de vida es no estar siempre ahí. Entonces, si tienes ambiciones, yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo en que vamos a tolerar el estar en ese tipo de trabajo por ahora, pero tú y yo estamos de acuerdo en que los latinos nos merecemos más, y el hecho de que somos migrantes no quiere decir que tampoco tenemos capacidades. Entonces, siendo así las cosas, gracias por su atención de nuevo. Los invito de nuevo a que se suscriban, a que dejen sus comentarios y a que me pregunten todo lo que quieran acerca de mi entrada a la universidad y dado diferentes procesos, alguna duda, si van a aplicar también a Colfuturo, déjenmelo saber y yo les puedo ayudar con lo que necesiten. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.